Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta este día 280 de nuestra lectura de la Biblia en un año, en el cual compartiré con ustedes el capítulo 10 del primer libro de Reyes, el capítulo 1 de la primera carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 40 del libro de Ezequiel y el capítulo 91 del libro de los Salmos. Oramos al Señor. Te damos las gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia y bondad nos permites despertar a una nueva mañana y un nuevo día y descubrir, Señor, a través de tu palabra lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy y que a través por este medio muchos puedan conocerte cada vez más y rendirte a sus pies, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 10. Salomón y la reina de Sabá. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas, y no hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá dio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto, y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. También las naves de Hiram, que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo balaustres para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. Esa clase de madera de sándalo no ha entrado más, ni se ha vuelto a ver hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro, sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. Y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono y por detrás la parte superior del trono era redonda, con brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban de pie allí, en las 6 gradas, a uno y otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano
eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón, porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, así año tras año. Salomón reunió carros y hombres de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150, y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios por siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe,
para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Amén. Ezequiel capítulo 40. Visión del templo futuro. En el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una ciudad. Me llevó allá, y he aquí, había allí un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Y el hombre me dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque para mostrártelo has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí, por el exterior del templo había un muro. Todo alrededor y en la mano del hombre había una caña de medir de 6 codos, cada codo de un codo y un palmo menor. Midió el espesor del muro y tenía una caña, y la altura una caña. Entonces fue a la puerta que miraba al oriente, subió las gradas y midió el umbral de la puerta, y tenía una caña de ancho, y el otro umbral una caña de ancho. La cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos. El umbral de la puerta junto al vestíbulo de la puerta hacia el interior tenía una caña de fondo. Entonces midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y tenía una caña. Midió el vestíbulo de la puerta y tenía 8 codos, y sus pilares 2 codos. Y el vestíbulo de la puerta estaba hacia el interior. Las cámaras de la puerta hacia el oriente eran 3 por cada lado. Las 3 tenían la misma medida. Los pilares a cada lado tenían también la misma medida. Midió la anchura del vestíbulo y tenía 10 codos, y la longitud de la puerta 13 codos. Y había una barrera frente a las cámaras de 1 codo por lado y de 1 codo por el otro. Cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara al techo de la otra, una anchura de 25 codos, desde una puerta hasta la puerta opuesta. Midió también los pilares y tenía 60 codos de altura. El atrio alrededor de la puerta se extendía hasta el pilar lateral, y desde el frente de la puerta de entrada hasta el frente del vestíbulo de la puerta interior había 50 codos. Y había ventanas estrechas que daban hacia las habitaciones, hacia sus pilares de dentro de la puerta, por todo alrededor y asimismo para los pórticos. Había ventanas todo alrededor por dentro, y en cada pilar había figuras de palmeras. Entonces me llevó al atrio exterior, y he aquí, había cámaras y un pavimento construido todo alrededor del atrio. 30 cámaras daban al pavimento. El pavimento, esto es, el pavimento inferior, estaba al lado de las puertas, correspondiendo a la longitud de las puertas. Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente del atrio interior por fuera, y tenía 100 codos al oriente y al norte. Y con respecto a la puerta del atrio exterior,
que daba al norte, midió su longitud y su anchura. Había 3 cámaras en cada lado, y sus pilares y sus pórticos eran de la misma medida que la primera puerta. Su longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Sus ventanas, sus pórticos y sus figuras de palmeras tenían las mismas medidas de la puerta que daba al oriente. Se subía a ella por 7 gradas y su pórtico estaba delante de ellas. El atrio interior tenía una puerta frente a la puerta del norte, así como también a la puerta del oriente, y midió 100 codos de puerta a puerta. Luego me llevó hacia el sur, y he aquí había una puerta hacia el sur, y midió sus pilares y sus pórticos conforme a aquellas mismas medidas. La puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos, y había 7 gradas para subir a ella, y sus pórticos estaban delante de ellas, y tenía figuras de palmeras sobre sus pilares, una a cada lado. El atrio interior tenía una puerta hacia el sur, y midió de puerta a puerta hacia el sur, y eran 100 codos. Después me llevó al atrio interior por la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas, todo alrededor. Era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y había pórticos, todo alrededor, de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Sus pórticos daban al atrio exterior, y había figuras de palmeras en sus pilares, y se subía por 8 gradas. Entonces me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la puerta conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas, y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor. Era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho, y sus pórticos daban al atrio exterior, y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por 8 gradas. Me llevó luego a la puerta del norte, y la midió conforme a aquellas mismas medidas, con sus cámaras, sus pilares y sus pórticos. La puerta tenía ventanas todo alrededor. Era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Sus pilares daban al atrio exterior, y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por 8 gradas. Había una cámara con su entrada, junto a los pilares de las puertas. Allí lavaban el holocausto. Y en el vestíbulo de la puerta había a cada lado 2 mesas, en las cuales se degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y por el lado de afuera, conforme uno subía a la entrada de la puerta hacia el norte, había 2 mesas. Y al otro lado del vestíbulo de la puerta había 2 mesas. Había 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollaban los sacrificios. Y para el holocausto había 4 mesas de piedra labrada de 1,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1 codo de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio. Ganchos dobles, de 1 palmo menor de longitud, estaban colocados en el interior, todo alrededor, y sobre las mesas estaba la carne de la ofrenda. Fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras, una de las cuales estaba al lado de la puerta del norte con su fachada hacia el sur, y la otra al lado de la puerta del sur con su fachada hacia el norte. Y él me dijo: esta cámara, cuya fachada da al sur, es para los sacerdotes encargados del templo, y la cámara cuya fachada da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que de los hijos de Leví se acercan al Señor para servirle. Y midió del atrio un cuadrado de 100 codos de largo y 100 codos de ancho, y el altar estaba delante del templo. Me llevó después al pórtico del templo, y midió cada pilar del pórtico, 5 codos por un lado y 5 por el otro, y la anchura de la puerta 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos, y junto a las gradas por donde se subía a él había columnas.
junto a los pilares, una a un lado y otra al otro. Salmo capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Oramos, hermanos. Padre, gracias porque tu palabra nos muestra la profundidad de tu belleza, la grandeza de tu nombre y todo aquello, Señor, que tú eres. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a vivir para ti cada día, considerando, Señor, quién eres tú, el creador del universo, aquel Señor que se hizo hombre por nuestro amor, por amor nuestro, Señor, aquel que se hizo pecado en favor nuestro, cuando no lo merecíamos. Padre, ayúdanos a no avergonzarnos de proclamar tu verdad aún cuando las circunstancias sean, Señor, adversas a nosotros por decirla. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos de tu evangelio, Señor, a que nuestra boca, Señor, solamente pronuncie tu nombre para bendición de aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a que en cada momento podamos recordar que por tu misericordia y tu gracia también hemos sido salvados. Ayúdanos, Señor, a sentir como tú sientes, a mirar como tú ves, Señor, con compasión a aquellos que aún no te conocen. Permítenos, Señor, tener el privilegio de proclamar tu verdad para abrir sus oídos, Señor. Muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, y confiamos, Señor, en tu poder, para poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.